adoraré porque tú me has creado. Gracias daré porque me has rescatado. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Donde Todo Cambió. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este encuentro con el Señor, a este podcast que nosotros lo vamos desarrollando semana tras semana. Y así que le queremos dar la bienvenida a nuestro querido hermano Javier. Bienvenido, mi hermano Javi, en el cual hoy día nos va a estar acompañando y nos va también a contar esa parte de su vida donde realmente sintió ese cambio y esa fraternización con el Señor. Así que, ¿quién más que nos pueda indicar todo eso que nuestro hermano Javier? Bienvenido, mi hermano, ¿cómo está? Muy amable, gracias chicos, muy buenas noches en este día. Agradecerle en primer lugar a Dios que nos ha permitido estar aquí en este lugar con ustedes y felicitarles a ustedes también, chicos, por esta iniciativa que han tenido de recoger estos testimonios de vida en donde Dios mismo ha ido tocando cada uno de las personas, de los hermanos que han venido acá al podcast de ustedes y han expresado cómo Dios se ha manifestado en la vida de cada uno de ellos. Muy amable, gracias por la invitación. Gracias, mejor mi hermano, por aceptar la invitación. Bueno, que nosotros vamos a ir iniciando y queríamos saber, Javier, de dónde nació, dónde apareció, desde pequeño, ¿qué nomás iba desarrollando, no? Sí, bueno, yo soy riobambeño. Nací ya en el año 85. Mis padres también riobambeños, entonces riobambeño de pura cepa. Crecí en el barrio de la Pueblo Unido. Sí, tengo 2 hermanos. Tengo la bendición de haber crecido con mis padres, con los 2. Tengo la bendición de que hasta ahora están vivos y de que ellos siempre han estado ahí en mi vida, siempre han estado apoyándome, a mí, a mis hermanos, sí, y ahora incluso a mis hijos. Poco a poco, como creo que es la vida de todos, en el estudio fuimos creciendo con mis hermanos, fuimos creciendo con amigos. Mi mamá siempre estuvo ahí, ella fue la que de una u otra forma nos fue inculcando esa relación que debemos tener con Dios, pero creo que como la mayoría, ¿no? Nos llega la juventud, nos llega la rebeldía, siempre tenemos ese espacio de que como que renegamos de ese punto, ¿no? Entonces llegó un punto de que no tomaba mucha atención a esa relación que yo debía haber tenido con Dios, ¿no? Mucho más cuando yo ya salí de casa, terminé mis estudios, me fui muy, muy tempranamente a la escuela de policía, ¿sí? Entonces yo me fui a los 18 años, yo ya me fui a la escuela de policía, entonces yo salí de mi hogar y me independicé, ¿sí? A muy temprana edad, ¿no? A los 18 años yo ya era independiente y me lancé al mundo. Sí, me lancé al mundo. Sin embargo, siempre estaban ahí conmigo los consejos que mis papás me daban, ¿no? Los consejos que desde pequeños me daban mi papá y mi mamá también. Ya lejos de casa, la vida es distinta, es muy distinta. Aparecen las malas influencias, aparecen las buenas influencias. Y ahí es donde uno se debe decidir qué es lo que a quién seguir, ¿sí? Entonces, la mayoría del tiempo en mi juventud, yo siempre estaba como desligado de esa relación con Dios. Sin embargo, mi mamá siempre insistía, siempre estaba ahí. Yo, la mayoría de mi carrera policial la he pasado fuera de Riobamba y lógicamente lejos de mis padres. Pues sin embargo, cada vez que venía yo acá en mis días libres o en mis días francos, como llaman en las vacaciones, en mis días libres que tenía, siempre estaba ahí mi mamá invitándome a ir a misa. Entonces yo llegué al punto de que incluso a mí me aburrían las misas.
sí, me aburrían las misas, pero mi mamá prácticamente me llevaba como obligado muchas de las veces, ¿sí? Entonces yo alguna vez escuché recién una frase que las cosas buenas hay que obligar, ¿sí? Hoy por hoy a veces dicen que no hay que obligarles a lo que no se quiere, ¿no? Pero esa frase me llegó mucho, que las cosas buenas sí hay que obligar. Y eso hizo mi mamá conmigo, entonces sí me obligaba. Sin embargo, yo iba renegado, ¿no? A veces decía que la misa, qué larga, qué aburrida, que ahora se acabe, esperando que nos demos la paz, esperamos que ya sea el momento de la comunión, porque ya sabía que ahí se acababa la misa, ¿sí? Entonces, bueno, yo llegué a ese punto, ¿no? Y vivía así sin mucho sentido común a la vida, sino me dejé llevar por la corriente del mundo, me dejé llevar del estar bien conmigo mismo, aparentemente, ¿no? Bien conmigo mismo, de el estar a lo mejor en fiestas, de a lo mejor estar en compañía de amigos que nos invitaban a beber alcohol, ¿sí? Entonces, esa era mi vida, sí, esa era mi vida. Pero como les vuelvo y les repito, mi mamá siempre estuvo ahí, de una u otra forma siempre influyendo mucho, mucho. El poder que tienen las mamás sobre los hijos es muy fuerte y yo doy fe de eso, Siempre y cuando nosotros también tengamos ese corazón dispuesto a escuchar, ¿no? Y depende también mucho de nosotros. Bueno, sin embargo, dentro de mi vida profesional he pasado en varias ciudades. Yo veía muchas caras, muchos rostros de la sociedad. Trataba con gente que eran de mucho poder económico, sí, pero también yo trataba con gente que prácticamente vivían en la pobreza extrema, sí. Entonces eso era, creo que lo bonito de mi profesión, de poder tratar y de ver. Entonces eso también a uno le iba haciendo reflexionar cuán uno es bendecido por el mero hecho de estar sano, por el mero hecho de tener un hogar en donde puedes llegar. Y porque yo veía, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la ciudad de Quito y trabajaba en el sector de la Marín, y nos movilizábamos en las motocicletas por los sectores, por debajo de los puentes, y eran imágenes así como de película, gente que vivía debajo de los puentes, buscaba comida de la basura, sí, gente que pasaba alcoholizada o drogada, sí, y alrededor de eso unas historias muy crudas, muy fuertes, ¿no? Entonces, sí, me hacía mucho reflexionar a mí sobre las bendiciones que yo tenía. Sin embargo, seguía yo ahí, como que con esa barrera, como que no quería, como que algo me llamaba, pero algo impedía tener esa relación con Dios, esa relación directa con Dios. Pero dicen que Dios te llama a las buenas o a las malas, ¿no? Y muchas de las veces yo no escuché esos llamados buenos que me hacía Dios a mí, ¿sí? Como los que me hacía mi mamá, ¿sí? O mi familia. Pero sin embargo, en el 2011 hubo una situación bastante complicada en el trabajo, ¿sí? Una situación tan compleja que desde el tema legal, incluso yo podía haber terminado en la cárcel, ¿sí? Y no por hechos de que a lo mejor yo hice algo malo, sino era más por temas políticos y por un evento que aconteció y fue incluso de conocimiento nacional. Entonces yo ahí me asusté mucho, sí, yo ahí es como que reaccioné. Yo ya me veía incluso ya preso, sí, yo ya me veía preso porque los compañeros con los que yo estaba en esa situación, algunos de mis compañeros ya los empezaron a llevar detenidos, ¿sí? Entonces les empezaban a llevar detenidos y ahí fue cuando yo
me acuerdo que yo arrendaba ahí un departamento, llegué al departamento y yo decía, Dios, no permitas, o sea, llegué al punto de decir, bueno, ya el trabajo no importa, a lo mejor, porque yo veía que mis compañeros, encima de que les llevaban detenidos, les daban la baja de manera inmediata. Entonces, a mí me preocupaba mucho, ¿no? Y me preocupaba mucho de mis papás. O sea, ¿qué pasaba con mis papás? Yo me imaginaba decir, o sea, cómo ellos reaccionarían, de mis hermanos, de la misma forma, cómo ellos reaccionarían o cómo ellos pasarían al ver que a lo mejor yo esté detenido, ¿sí? Entonces eso a mí me preocupaba muchísimo. Yo llegué al departamento donde yo arrendaba y ahí creo que fue la primera vez que yo hice una oración a Dios, creo que muy sincera, y le pedí a Dios que no lleguemos a esos extremos, ¿no? Y más porque eran situaciones muy injustas, sí, más porque eran situaciones muy injustas. Entonces yo creo que ahí fue este primer llamado de Dios hacia mí, al que yo atendí y al que yo le dije, Señor, es verdad, o sea, a lo mejor mi vida no está yendo bien y a lo mejor estas son las consecuencias. Entonces yo me puse a rebobinar todo en mi cabeza. Y creo que ese fue mi primer llamado que Dios me hizo y que yo atendía a ese llamado, ¿sí? Bueno, detrás de todo esto hubo también otros problemas colaterales, que tuve que pagar incluso unas multas de varios miles de dólares por la situación esta. Entonces, la situación era muy fuerte, era muy fuerte. Y de ahí yo ya empecé a regresar la vista a Dios, a regresar a rezar, a orar, a pedirle a Dios que me aleje de todas estas situaciones, me aleje de todos estos problemas. Y Dios me escuchó, ¿sí? Entonces, esos problemas se fueron apaciguando, se fueron calmando. Yo veía cómo mis compañeros seguían en problemas, yo veía cómo a mis compañeros les daban la baja, yo veía cómo mis compañeros gastaban miles de dólares en abogados, miles de dólares, 10,000, 12,000 dólares. Comentaban que el abogado les cobraba 10,000, 12,000 dólares. Entonces ellos estaban pasando esa situación y yo era como que estaba en el margen, ¿sí? En el filo, o sea, yo pensaba que en cualquier momento iba a caer también ahí. Sin embargo, Dios no me soltó, creo que me tenía ahí, pendiente, sí, pendiente. Entonces ahí yo fui cambiando mi manera de pensar, y lógicamente cuando uno va cambiando la manera de pensar también va cambiando su forma de actuar. De ahí logré venir acá con el pase a Riobamba, ¿sí? Fue mi primera vez que estuve yo acá en Riobamba. Ahí le conocí tuve la dicha y esa bendición también de conocerle a mi esposa. Cuando vine acá con el pase acá a Riobamba, le conocí aquí a Mabelita en esa época. Y pasé una temporada, pero en el lapso de un año aquí en Riobamba, y nuevamente me dieron el pase. Sin embargo, ese problema del que les comento no es que se terminó por completo, siempre estaba ahí pendiente. Entonces siempre era esa preocupación de fondo que yo tenía, que duraron varios años. Pero creo que Dios, esa fue la herramienta que Dios utilizó para tenerme a mí atento, ¿no? Para tenerme ahí siempre con la vista hacia Él. Y cuando yo a lo mejor de pronto quería flaquear o me enfriaba, era como que nuevamente se activaba esto y nuevamente me llamaban y nuevamente había eso y como que yo reaccionaba nuevamente. ¿Sí? Entonces yo creo que esa fue la herramienta que Dios utilizó conmigo para siempre estar ahí. Pasaron ya varios años, yo estaba en Ambato y cuando aparentemente todo ya estaba tranquilo, me llegó una notificación ya de fiscalía. Sí, de fiscalía, en donde directamente ya me involucraban a mí, sí, y me involucraban, ya me llamaron incluso a fiscalía, me notificaron que yo iba a ser parte del proceso como acusado. Entonces ahí nuevamente yo, ya después de muchos años, me asusté mucho, sí, me asusté mucho.
Eh, Nuevamente, o sea, yo oraba, pedía a Dios con lágrimas en los ojos, pedía a Dios que esto se termine, porque era una tortura psicológica que uno tenía eso. Sin embargo, digo, Dios siempre escucha cuando uno se pide de corazón, cuando uno se arrepiente de las cosas, cuando uno se ora con el corazón, Dios escucha. Y prácticamente yo ya estaba encausado para el tema de una acción penal en contra mí. Aquí es la parte increíble de la historia que cuando ya estaban ya cerca a llamarme a juicio, llegó una orden de no sé dónde, me parece que fue un tema político, y todos los casos, incluido el mío, se quedaron en stand-by, después cerraron y mandaron a archivar absolutamente todo. Sí, mandaron a archivar absolutamente todo. Entonces yo ahí me di en cuenta y recapacité y pude palpar, digo, esa mano de Dios, porque era algo muy increíble de la situación de cómo se dieron las cosas, ¿sí? Entonces yo pude palpar ahí la mano de Dios. Entonces ahí fue cuando yo empecé ya a cambiar el rumbo de mi vida. Ahí fue cuando yo ya empecé a cambiar el rumbo de mi vida. Sin embargo, cuando yo conocí a la que es mi esposa ahora, ella trabajaba con una compañera, Berito, ¿sí? Berito. Entonces, Berito le había hecho también la invitación para nosotros poder acudir a un grupo de oración, ¿sí? Entonces, yo como ya estaba como con esa necesidad, con esa curiosidad de saber más de Dios, ¿ya? Entonces, justo Paz llegó esa invitación, ¿sí? A través de Mabelita, de parte de Berito, que acudamos. Entonces, nos fuimos con Mabelita, llegamos al grupito de oración y empezamos a perseverar ahí, sí, empezamos a perseverar. Empezamos a ir, nos reuníamos los miércoles, empezábamos a ir, pero cuando uno toma esta decisión de seguirle a Dios, empiezan a aparecer muchas situaciones adversas que tratan de impedirnos que sigamos. Sí, entonces muchas de las veces creemos, o mejor dicho yo creía que seguir el camino de Dios va a ser fácil, que o sea, yo me voy a la iglesia y todo va a ser fácil, todo va a ser tranquilo, sí, va a ser todo color de rosa y vamos a ser felices y todos como en los cuentos de hadas. Sin embargo, no. Habían situaciones que se iban dando y que impedían a veces, ¿sí? Entonces ahí me di en cuenta yo también de que nosotros tenemos que tener esa fe firme, esa fe fuerte. Pero ¿y cómo íbamos poniendo esa fe fuerte? Es a través de la perseverancia, ¿no? Y sucede que cuando estaba aquí, me dieron el pase a Quito. Se abre un retiro de parejas, sí, y teníamos por ahí un poco de situaciones no tan agradables con Mabelita en la relación de nosotros. Y aparece este retiro. Aparece que me dan el pase más lejos y con Mabelita decidimos irnos al retiro. Vamos al retiro y ahí es cuando yo voy entendiendo más a profundidad y entendiendo esa relación que debemos tener con Dios, esa relación que nosotros debemos ir mejorando con Dios. Como les decía, y creo que a la mayoría de los católicos, a veces nosotros, o yo voy a hablar por mí, era un católico de título. Sí, yo soy católico, sí, tú que eres católico, sí vas a misa de vez en cuando, sí. Sin embargo, en las fiestas, sí. En las fiestas, cuando hay alguna reunión, cuando hay un matrimonio, un bautizo, acudía yo a misas. Sin embargo, ahí yo fui entendiendo más a profundidad todo este tema de la fe católica, del Santísimo Sacramento. Ahí fue
ahí fue cuando yo entendí que Jesús, Eucaristía, está presente ahí en el pan vivo, porque me recuerdo que la noche del sábado, entramos un viernes en la noche, el retiro duraba sábado y domingo, pero en la noche del sábado, el padre Radamés trajo a Jesús de Eucaristía, ¿sí? Entonces, antes de eso, yo no entendía mayor cosa qué es eso, ¿no? O sea, qué pasaba. Yo simplemente no tenía ideas vagas sobre eso. Sin embargo, esa noche yo entendí, ¿sí? Y sentí la presencia de Dios, la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento. Y recuerdo que estábamos de rodillas, no sé por qué tiempo, a lo mejor unas 2, 3 horas, y No se pensaba. y no, o sea, era algo tan bonito que uno no quería salir de ahí. A mí las lágrimas se me iban, no sabía ni por qué, pero tenía muchas ganas de llorar. Orábamos, alabábamos, adorábamos, y las lágrimas se me iban, y era como una película que pasaba por mi cabeza, viendo las bendiciones que Dios me ha dado, a mis papás, a mis hermanos, a mi familia. Y ya en esa época, a Mabelita, mi esposa, a mis hijos. Y fue, creo que esa la primera vez que yo sentí ese toque de Jesús en el corazón mío a través de esa adoración al Santísimo. ¿Sí? Entonces, ese retiro fue el que acentuó más mi relación y mejor dicho, ya ahí fue donde yo sentí en verdad esa mano cariñosa, esa mano de amor que tiene el Señor para con nosotros. Entonces yo me recuerdo que de ahí, aún no éramos casados por la iglesia con Mabelita, y salimos, acabó el retiro, tenemos que casarnos, tenemos que casarnos por la iglesia, no podemos perder las maravillas que Dios nos tiene para nosotros. Y fue ahí donde decidimos ya casarnos por la iglesia. Pasó mucho tiempo. Sin embargo, Dios, como les digo, siempre nos va tocando, o a lo mejor digo, cuando nos pasa cosas que nosotros creemos malas, creo que a veces es Dios que nos está llamando y dice, hey, reaccionen, algo estás haciendo mal, ven. Sucede que cuando Victoria, mi pequeña, cuando tenía aproximadamente 3 años, 4 años, en esta situación del COVID, y al finalizar, recuerdo que me decían era la última oleada del COVID, era en un mes de enero, que yo estaba con vacaciones, ¿sí? Y al final del mes de enero, creo que nos contagiamos toda la familia, ¿sí? Entonces a mí yo tuve un día por ahí de dolor de cabeza, por ahí Mabelita igual, Gabrielito de la misma forma. Así, Victoria tuvo una madrugada, le dio un poco de fiebre, entonces aparentemente esa noche pasó y al día siguiente igual. Y aparentemente todo estaba bien. Sin embargo, al pasar un día, si mal no recuerdo, Victorita empezó a quejarse que le dolían mucho las piernas. Sí, le llevamos al médico. La doctora dijo que, bueno, son a veces consecuencias de la misma enfermedad, de la misma gripe, del mismo virus, que no se preocupe, que nosotros cuando somos mayores, igual cuando nos da gripe, nos da dolores musculares, que debe ser eso. Entonces, bueno, no le tomamos mucha atención, regresamos a la casa. Creo que el siguiente día nos fuimos a caminar, nos fuimos a un parque, y en el parque yo le noto a Victoria que empieza a caminar así que cojeaba, ¿sí? Entonces yo pensé que se le metió una piedrita en el zapato, le saqué, no había nada. Yo, ¿qué te pasa? Es que me duele aquí el pie. Muy pequeña ella. Sin embargo, al día siguiente, en donde se suponía que Victoria ya debía haber estado mejor, ella caminaba, daba 2 pasos y se caía. ¿Sí? Empezaron a paralizarse las piernas. ¿Sí? Entonces ahí inmediatamente nuevamente le cogí a Victoria. Mabelita estaba en el trabajo, le llamé, digo, Mabe, ¿sabes qué pasa esto? Vicky no puede pararse, se está cayendo. Y ella inmediatamente se dio del trabajo, nos fuimos donde la doctora. Y
Y la doctora también se asustó mucho, se preocupó, dijo, llévenle a mi consultorio. O sea, yo ya le conversé por teléfono qué es lo que estaba pasando y creo que ella también de la desesperación llega al consultorio y llega sin las llaves. No podía entrar al consultorio y le atendió ahí en el pasillo. Entonces le empezó a revisar, le dijo, no, dijo, tienen que irse de urgencia a Quito porque esto es muy grave. Sí, dijo, estaba perdiendo la movilidad. Sí, en ese momento les llamamos a mis cuñadas para que nos ayuden con Gabrielito porque todavía era pequeño y nos fuimos a Quito inmediatamente. Victoria lloraba con el dolor porque le dolía las piernas. Sí, ya no se podía parar, lloraba, ya no podía ni sentarse, quería pasar solo acostada. Me pedía el teléfono, recuerdo esto clarito, me pedía el teléfono y el teléfono incluso ya no podía cogerlo bien. Cogía el teléfono y se le caía, los deditos, era como que se le empezaban a recoger. Entonces nos asustamos muchísimo. Y nos fuimos a Quito, cogimos el carro, nos fuimos a Quito y en el camino fuimos rezando con Mabelita, me recuerdo que fuimos rezando todo el camino, viendo qué hacer, no sabíamos a dónde ir. Nos aconsejaron que nos vayamos directamente al Vaca Ortiz, pero como nosotros teníamos el seguro del trabajo, decían que primero teníamos que pasar por el hospital de la policía para que le deriven, si no. Entonces nosotros fuimos rezando, me recuerdo que fuimos rezando, llegamos a Loa, en Aloa había habido un accidente, no podíamos pasar, pero Dios hace las cosas, el tiempo de Dios es perfecto. Ese accidente que hubo en Aloha y que nosotros en ese momento nos desesperábamos por pasar, nos dio tiempo para pensar un poquito mejor. Le llamé a una amiguita que trabaja en el hospital, que es enfermera, y le expliqué, le dije, Licen, ¿sabe que nos pasa esto? Y dijo, venga para acá, primero tiene que venir acá, yo ya le voy a decir a la doctora, le voy a adelantar un poco del tema, pero ustedes primero tienen que venir acá. Entonces, bueno, ese periodo de tiempo que nos quedamos ahí estancados en el accidente nos dio para poder hacer eso. Y cuando ya llegamos al hospital, Victoria cambió de semblante totalmente. Sí, o sea, en el camino fue mal, fue llorando, se le veía así como decaída, como que quería desmayarse. Incluso como dice que hasta todavía perdiendo la fuerza. Sí, claro, estaba mal, no podía caminar, eso sí, no. Pero llegamos al hospital y el semblante de ella cambió mucho. Entonces la médico le vio, le revisó y que debemos esperar. Sí, bueno, la desesperación como papás a uno, o sea, que le digan eso era mucho, ¿no? La desesperación. Bueno, sin embargo, Dios nos dio, creo que esa serenidad por ese momento y bueno, hicimos caso a la doctora. Sin embargo, Dios va poniendo también en nuestra vida a las personas que nos van a ayudar. Y esta misma amiguita que le dije que es de allá del hospital, me da el número de un médico que me dijo, este pediatra es muy bueno y es en Riobamba. No, vaya, dijo, no pierde nada, vaya, atiéndale. Allá que le atienden en Riobamba. Entonces nosotros nos regresamos de Quito acá a Riobamba. Era un médico que había salido a trabajar en el seguro. Tenemos una amiguita, Silvita, que trabaja en el seguro. Siempre ha estado Silvita ahí también en la familia, en las buenas y en las malas. Entonces le llamé a Silvita, digo, Silvita, ¿le conoce al doctor? Me dice, sí, le conozco, es muy bueno. Dice, pero hay el compañero de él que es mucho mejor. Yo le recomiendo que le haga revisar con el otro doctor. Ya, entonces acepté lo que Silvita me dijo en su momento, le llamamos al otro doctor y el doctor vino a la casa, o sea, vino a la casa él a atender a Victoria porque moverle a Victoria era bastante complicado porque el hecho de amarcarle, se le topaba las piernitas y ella lloraba de dolor, sí, entonces era bastante complicado, bastante duro. Sin embargo, el doctor vino, nos ayudó, él se fue a la casa, le trató, le observó todo y me recuerdo que me dijo que él trabajaba en el área de emergencia pediátrica y que había visto, él decía, por lo menos unos 2,000 casos de niños, no, 2,000 casos, dijo, me recuerdo claramente que decía,
Dice, yo he atendido 2000, más o menos unos 2000 casos en todo el tiempo del COVID. Y es la primera vez que yo veo que a un niño o una niña tiene esta reacción. Es muy raro. Entonces, para mí está desarrollando un síndrome de Guillain-Barré. Entonces, bueno, yo en ese momento ignoraba, ¿no? Entonces decía, doctor, pero dijo, no, tranquilos, vamos a ver. Entonces él le medicó, le trató. Yo ya tenía que regresar al trabajo. Chuta, me fui en malas. Victoria se quedó aquí con Mabelita. Sin embargo, como al día siguiente, no, a los 2 días, mi hermano me manda un video. Siempre han estado también ahí mis hermanos en los momentos difíciles. Mi hermano me manda un video en donde a Victoria ya le veo que se ponía de pie. Sí, entonces era un alivio. Y bueno, todo esto de por medio, todos los días yo le pedí a Dios con tanta fuerza que le sane a mi hija. O sea, le pedí a Dios de corazón que toque a mi hija y que le sanen de esa enfermedad que era muy rara, ¿no? Muy rara, y más con lo que el médico decía que era la primera vez en más de 2000 casos que le había atendido. Entonces yo le pedí a Dios mucho. Justo estábamos empezando con el tema del rosario, de rezar el rosario a las 5 de la mañana. Entonces yo me levantaba a rezar el rosario. Como compartíamos una habitación entre compañeros, entonces yo cogía, salía, me iba a la oficina, y yo ahí rezaba el rosario y ahí entendí que el rosario es una oración muy fuerte, y yo pedía en el rosario que Dios toque a mi hija, que Dios le sane a mi hija. Y verle después de 2 días que recé el rosario, 2 días que yo pasé pidiéndole a Dios que le sane, verle de pie, también vi ahí la mano de Dios nuevamente. Como una respuesta. Sí, también vi ahí la mano de Dios. Entonces, son cosas que en su momento fueron muy difíciles, ¿no? En su momento fueron cosas de pánico, por así decirlo. Sin embargo, hoy por hoy es el testimonio que dan gloria a Dios, que para Él no hay nada imposible, Y así se han ido dando un montón de situaciones en mi vida que siempre Dios ha estado ahí solucionando. Siempre Dios ha estado ahí tocando cada una de esas situaciones adversas que tenemos todos, absolutamente todos. Esto me ha enseñado de que siempre, absolutamente en todo, tenemos que tener esa fe en Dios. ¿Sí? Tenemos que tener esa fe en Dios. Y en mi caso particular, Dios mismo me ha ido tomando de la mano, y cuando yo a lo mejor he querido como soltar, ya decir, ya no, Dios, ¿sabes qué? Ya no quiero. Dios ahí está. Y eso sucedió también con el tema de que me llaman a ser servidor ya en el grupo de Familias con Jesús, pero San Alfonso. Sí, entonces era una etapa en donde aparentemente todo estaba bien en mi vida, estaba tranquilidad y todo. Y justo fue en la época del COVID, ¿sí? Yo estaba en Quito trabajando. Entonces Dios, a través de mis hermanos de Cabeza de la Renovación, mi hermano Milton y mi hermana Janet, me hacen una llamada con Mabelita, una videollamada, porque ahí todo era por videollamada. Y me dicen, ¿no? Sabe que mi hermano, queremos que usted sea servidor. Pero yo decía, en mis pobrezas, en mis miserias espirituales, ¿cómo voy a ser servidor? Entonces ellos me dijeron, no, hermano, Dios le va a ir formando, ¿sí? Dios le va a ir formando. Venga, ayúdenos. Necesitamos, hermanos, que nos ayuden a continuar con esto. Entonces, con Mabelita dijimos sí en ese momento al Señor, pero creo que como a la mayoría de servidores al inicio se nos hacía muy complicado, no sabíamos qué hacer, cómo hacer, parece que las cosas se nos iban de las manos, sí, nos estaban así, pero mis hermanos de comunidad siempre estaban ahí, mi hermana Conecita, Berito mismo, Yolita también,
siempre estaban ahí, hagamos así, Diego, Kevin también sabían, siempre nos ayudaban ahí con la música y toda la situación. Entonces, cuando uno es nuevo y llega allá, se le complica absolutamente todo. Pero cuando un hermano se acerca y, hermano, tranquilo, hagamos esto, mi hermano, tranquilo, yo voy a tocar, a lo mejor así, es un alivio que uno se siente. Y ahí también me fui dando en cuenta de que uno simplemente tiene que decirle a Dios sí y ser suave en el corazón, dejar que Dios mismo vaya haciendo las cosas, y Dios va haciendo todas las cosas. Tenemos que ser, a lo mejor, como dice la Biblia, esos siervos inútiles, simplemente pararse y decir, Dios, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Y vamos a hacer, porque Dios mismo va haciendo su obra. Entonces, sin embargo, cuando yo acepté, yo le dije, me recuerdo claramente al hermano, dije, mi hermano, ¿sabe qué? Yo le acepto, está bien, ¿por qué? Porque yo estoy acá en Quito y como en esa época las reuniones eran por Zoom, entonces podía yo organizar, claro, yo podía organizar toda esa situación por Zoom. Y yo tenía en mi corazón y decía, al momento en que se acabe la pandemia, en el momento en que se acabe toda la situación telemática que era por Zoom, yo le voy a decir al hermano, gracias mi hermano, hasta aquí llega mi servicio y devuelvo, ¿sí? Y sucedió eso, se acabó la pandemia, todo estaba retornando a la normalidad, y cuando yo ya me estaba preparando para decirle a mis hermanos, muchas gracias porque me han tomado en consideración, me han tomado en cuenta, les devuelvo el servicio, Dios me coge y me trae desde Quito con el pase acá arriba. Sí, entonces... Él ya tenía arreglado todo. Él ya tenía arreglado. Todo a su tiempo, como lo dice. Sí, claro. Entonces Dios nuevamente dijo, ¿te quieres ir? Ven acá. Y me puso acá, ¿sí? Entonces, desde ahí continuó, se renovaron nuevamente otro periodo de servicio. Y ahí estamos con Mabelito. Ahí estamos sirviendo, dando lo que uno se puede, agradecidos con mis hermanos que siempre están ahí, porque como les decía hace un momento, los hermanos que están alrededor siempre son un alivio, y eso es lo bonito de poder caminar en una comunidad, en un grupo. Eso se aprende muchísimo, y gracias a la renovación, gracias al grupo de Familias con Jesús, he aprendido eso, a tener esa familiaridad, ese apego que se tiene con los hermanos de la comunidad, del grupo. Hay tantas cosas que Dios ha ido tocando en mi vida, y tantas cosas que agradecerle también. Me ha dado 2 hijos maravillosos, Gabriel igual, es parte de mi testimonio, parte de cómo yo aprendí a ser papá. A veces dicen que el primer hijo es el que sufre las consecuencias de cómo nosotros no sabemos ser papás. Y creo que él es parte de eso. Pero sin embargo, yo también, ya después, al darnos en cuenta de muchas situaciones que como papás a lo mejor fallamos con él, hemos conversado con él, nos hemos pedido perdón, y Dios también le tocó a él mucho. Y todas a veces a lo mejor esas crisis que teníamos, al ser él también un adolescente, que ahí creo que todos tenemos esas crisis, la hemos también superado. Y yo estoy muy seguro que fue Dios quien también fue tocando su vida. Y también puedo decir que Gabriel ha cambiado muchísimo es por las oraciones que nosotros hemos puesto, ¿sí? Entonces aquí estamos, mis hermanos, todavía tratando de servirle a Dios como Él se merece, ¿sí? El cambio continúa, nosotros seguimos cambiando, seguimos perseverando, y decía una hermanita, nosotros dejamos de perseverar el día en que Dios nos llama, ¿sí? Todos los días tenemos que perseverar. A lo mejor nos verán desde afuera y dirán, no, si tú también eres así, asado. Sin embargo, el cambio se va dando día a día, y con la ayuda de Dios, ese cambio va quedándose firme en cada uno de nosotros.
Y hay que contagiar también ese cambio, ¿no? Algo que en este último tiempo me he dado en cuenta es de que nosotros no tenemos que ser egoístas, ¿no? Y ese es el trabajo que a lo mejor ustedes están haciendo, compartiendo estos testimonios. Que estos testimonios a lo mejor lleguen a las personas que están necesitando, a lo mejor escuchar justo estas palabras, a los papás que a lo mejor tienen problemas con sus hijos, a los esposos que a lo mejor tienen problemas con sus esposas o viceversa. Decirles que la tormenta pasa y que Dios, al final de todos estos problemas, va a tenerles una bendición para cada uno de ellos. Siempre hay la solución. Siempre hay la solución con Dios, ¿sí? Y es una recompensa que después Dios nos da. Es una recompensa. Las promesas de Dios, las promesas que tiene Dios en su palabra, se cumplen. Y eso tenemos que estar nosotros muy seguros. Muchas gracias, hermanita, más bien por habernos compartido su testimonio. Creo que algo que rescatamos muchísimo de todo lo que usted nos ha comentado es que en realidad para Dios no hay nada imposible. Que todas las situaciones, por más adversas que parezcan, por más que parezcan tal vez que no tienen una solución, como en su caso, en su problema legal, en lo laboral que nos comentaba, pero ahí está Dios tratando de Él ver cómo soluciona las cosas y demostrarnos, como digo a veces cara a cara, de que para Él no hay nada imposible. Y justamente ese es el objetivo de lo que nosotros queremos lograr con este programa, que las personas conozcan que hay historias reales de personas que han puesto su fe en Dios, que han puesto toda su esperanza en Él y que hemos logrado resolver estas cosas. Y más que todo también algo importante que creo que vamos recopilando en cada episodio es que nosotros conocemos a Dios a través del dolor. Que por más que parezca un momento muy difícil, que por más que parezca algo que no podemos sobrellevar o algo que nos acaba, el dolor es justamente ese punto en el que nosotros conocemos su misericordia, sentimos su presencia, sentimos su mano tal vez salvándonos y eso es justamente lo que nosotros queremos también mostrarles a las demás personas, no quedarnos solamente con esto, sino sabemos que hay infinidad de testimonios de personas que han pasado problemas muy similares a estos y que, como usted lo mencionaba, es a quienes queremos llegar, a quienes tal vez están haciendo caso omiso a esos llamados que hemos recibido y que en nuestro momento más vulnerable Dios toca nuestro corazón. Así es, sí, bueno, pero Dios no solamente está en las cosas dolorosas, ¿no? A lo mejor esa es una forma de llamarnos, pero a veces nosotros nos olvidamos de Dios cuando estamos en nuestros momentos más alegres de la vida, ¿no es cierto? Nos olvidamos, pero Dios es eso, Dios es amor, Dios es alegría también, porque como decía, después de la tormenta viene una alegría muy inmensa y ahí es donde está Dios. Y también tenemos que reconocerle a Dios en nuestras alegrías también, en nuestras cosas que nos dan esa felicidad inmensa, en nuestros hijos, en nuestras esposas, esposos, a los que tenemos esa bendición de tener a nuestros papás vivos. Ahí está Dios, ¿sí? Hablábamos alguna vez de los rostros de Dios, ¿en dónde están? Yo creo que ahí están los rostros de Dios, ahí está la voz de Dios en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros hermanos de comunidad. De igual manera, yo creo que agradecerle a mi hermano por compartirnos su vivencia y también su experiencia, ¿no? De igual manera, cada día nos vamos formando para nosotros conocerle un poco más al Señor, ¿no? Y saber cómo llegar. De igual manera, yo creo que todos los que nos vayan a estar viendo, el mensaje que sea un mensaje también de fraternidad para todos los hermanos que estén pasando por alguna situación, que no perdamos esa confianza en el Señor, que mantengamos esa seguridad de que el Señor va a estar ahí firme con nosotros y nunca nos va a dejar solos. Y por medio de esa comunicación, por medio de la oración y también las herramientas que el Señor nos da para que nosotros lleguemos a Él, que tengamos esa confianza sincera con Él y digamos ese sí y también esa predisposición para el Señor. De igual manera, el servicio va en altos y bajos, y el Señor siempre está así. Justamente estábamos hablando que unos hermanitos decían, ya no, Señor, ya no. Pero a veces nosotros decimos, sí, ya no, Señor, ya déjame. Pero el Señor te sujeta, pero no te quiere soltar. Nosotros nos queremos soltar de Él, pero el Señor no. Así que la confianza siempre con el Señor. Y que todo lo malo que pasemos,
decirle al Señor que estemos atravesando por cualquier situación, pero con Él encontremos esa respuesta, esa solución, y como usted lo dice, esa bendición que al final de todo nos va a otorgar. Así que, mi hermano, muchas gracias. Muchas gracias también por su servicio. Muchas gracias también por sí de acompañarnos. Y de igual manera, gracias a todos ustedes que nos van a estar viendo. Así que no nos queda más que despedir este programa y agradecerle infinitamente por su presencia. A ustedes también muchas gracias y por este ministerio que están formando de evangelizar a través de los testimonios. Sí, también es una forma de evangelizar. Que Dios les bendiga mucho, que sigan con ese servicio que ustedes también están brindando al Señor y que podamos todos, el fin creo que Dios siempre nos busca a nosotros para poder servir, ¿sí? Y a través de nuestro servicio también llevar esa alegría que Dios es. Gracias a ustedes. Amén, amén, mi hermano, mejor que las bendiciones sean de Dios mejor para todos nosotros. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Nos despedimos y esperamos que nos sigan compartiendo y podamos llegar a muchos más hermanos en esta forma de evangelización. Y así que nos estaremos viendo en una próxima. Te adoraré porque tú me has creado. Gracias daré porque me has rescatado.